Continuamos con La Noche. Quiero que sepan que estoy restiada con ustedes, pueblo de Venezuela. En la rebeldía contra el gobierno de Maduro, acentuada con su público rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, ella desafió al régimen. Y yo estoy obligada a hacer respetar esta Constitución. Sin embargo, desde el pasado 5 de agosto, la sede principal del Ministerio Público venezolano no pudo volver a ser su despacho. Un gigantesco despliegue militar en el edificio impidió su entrada. Esto es parte de la dictadura que estamos viviendo en Venezuela. Esto es una dictadura. Esta fue la última imagen que se conoció de Luisa Ortega en Venezuela. El ambiente de tensión la obligó a abandonar el lugar en una motocicleta resguardada por sus escoltas. Ese mismo día, Luisa Ortega fue destituida de su cargo. En un cuestionado procedimiento, el Tribunal Supremo de Justicia halló méritos para enjuiciarla. Y la recién posesionada Asamblea Nacional Constituyente, impuesta por Maduro, nombró de inmediato su reemplazo. Y para que la unidad nacional se imponga ante cualquier amenaza imperial, así hayan sanciones contra muchos de nosotros. El cerco oficial contra Ortega creció, su casa fue allanada y el 17 de agosto la constituyente le retiró la inmunidad a su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, para ser sometido a un juicio por supuestos vínculos con una red de extorsión. Al día siguiente, la destituida fiscal venezolana huyó de su país. Arribó a Colombia en un vuelo privado procedente de Aruba, isla a la que habría llegado en lancha desde la península de Paraguaná. Horas antes de su huida a Colombia, Ortega envió un audio a la cumbre de procuradores y fiscales en Puebla, México, en el que habló sobre los presuntos vínculos de Maduro con el escándalo de corrupción de Odebrecht. Y eso los tiene muy preocupados y angustiados, porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones, montos y personajes que se enriquecieron, y que esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno. El documento oficial del vuelo charter de Luisa Ortega, conocido por Noticias RCN, confirmó que la fiscal salió en compañía de su esposo Germán Ferrer, la subdirectora de despacho de la Fiscalía venezolana, Gioconda del Carmen González, y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar Esteves. Este martes, el periplo de Ortega continuó. Migración Colombia confirmó que salió rumbo a Brasil. Luisa Ortega, convertida en fiscal de Venezuela en 2007 bajo el mandato de Hugo Chávez, siempre fue considerada una escudera del gobierno. Los cuestionamientos por parte de la oposición fueron permanentes, más cuando durante su gestión en la fiscalía surgieron los polémicos procesos judiciales contra activistas estudiantiles y líderes opositores, entre ellos Antonio Ledesma y Leopoldo López. Vuelvo con Ramón Pérez Linares, uno de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que fue elegido por la Asamblea Nacional. Hoy él se encuentra en el exilio tras ser perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro, quien los amenazó a él y a otros 32 más magistrados de llevarlos presos por el delito de supuesta usurpación de poderes. Magistrado, veamos hoy cómo toda la atención ha estado centrada en la fiscal Luisa Ortega. Quisiera saber desde su perspectiva cuál es la importancia que la fiscal Luisa Ortega haya logrado salir de Venezuela y en este momento tenga la oportunidad de estar no solamente quizás mañana en Brasil, sino en los próximos días en los Estados Unidos, hablando de toda la información que ella posee y que involucra, según lo ha dicho, al régimen de Nicolás Maduro con actos de corrupción. Es muy importante todo lo que ha manifestado la ciudadana fiscal, porque sigue siendo fiscal todavía desde el punto de vista legal. Por cuanto ese es el organismo que en Venezuela lleva la investigación y es la que recaba todas las pruebas necesarias para el enjuiciamiento de cualquier ciudadano venezolano. Tengo entendido que ella lleva consigo todos los elementos de prueba, los elementos de convicción que involucran a varios personeros del gobierno.
un gobierno realmente que se ha visto involucrado en hechos de corrupción, de tráfico, de una conducta bastante cuestionable, y que todo el mundo en Venezuela sabe y está enterado de que este es uno de los gobiernos más corruptos que se haya visto en el país, y que esperamos de alguna manera salir de él. Y la actuación de la ciudadana fiscal de ir a denunciar en cada uno de los escenarios donde ha estado, tanto en Colombia como en Panamá y mañana en Brasil, donde manifestó que iba a llevar los elementos de prueba donde se considera involucrado el presidente y su entorno en el caso de Brecht y otros casos de corrupción, nos hacen ver al mundo el gobierno que Venezuela tiene, y hace despertar al mundo y llamar la atención de toda la comunidad internacional, que en Venezuela existe una dictadura que atropella a los ciudadanos, y el caso más evidente pues es el de ella misma, que fue destituida ilegalmente, y el de los 33 magistrados que fuimos electos por la Asamblea Nacional, que es el órgano encargado de elegir a los magistrados una vez que se han postulado por las universidades y por la sociedad civil. Y sin embargo pues se nos dictó medidas cuando el gobierno ordenó a los tribunales que dictaran la medida, inmediatamente cumplieron con dicha orden, lo que indica que no existe división de poderes, sino que existe una sola voz de mando, que es la voz de Maduro. Magistrado, hay algo que también es bastante importante y tiene que ver con la información que ella tiene en su poder. En diferentes escenarios ha advertido Luisa Ortega que tiene algunos informes que involucrarían a Nicolás Maduro con casos de corrupción, inclusive a su círculo más cercano. ¿Qué relación tiene el hecho de que la fiscal Luisa Ortega mañana esté en Brasil, donde precisamente ha sido el epicentro de todas las investigaciones que tienen que ver con el caso de Odebrecht? Es decir, el pago de sobornos a diferentes gobiernos del continente americano para que le fuesen adjudicadas obras a esta multinacional de la infraestructura. ¿Qué relación puede haber entre estos dos hechos? Es muy importante, sobre todo en el escenario donde va a estar mañana, que es Brasil, y donde el gobierno, por el Poder Judicial brasilero, ha hecho una investigación donde aparecen involucrados algunos personeros del gobierno como tal. Y allí se señaló, y eso inclusive fue una noticia, un hecho comunicacional, se señaló la participación de funcionarios de gobierno. Esa información la posee la Fiscalía, y con seguridad va mañana a mostrarle al mundo y a mostrarle a la comunidad internacional y al pueblo y al gobierno brasileño los elementos necesarios que involucran a personeros del gobierno venezolano. Pues, magistrado, vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Estamos precisamente hablando con los protagonistas de la noticia. Algunos tuvieron la oportunidad de salir de Venezuela, entre ellos la exfiscal Luisa Ortega y por supuesto el magistrado con el que estamos hablando, Ramón Pérez. Suerte diferente corrió Ángel Serpa, quien hace un mes también fue amenazado por parte del régimen chavista, no alcanzó a salir de Venezuela y en ese momento lleva 30 días preso por parte del régimen de Nicolás Maduro. Una pausa y ya regresamos a la última parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.